buenas tardes, muchas gracias nuevamente que nos acompañas aquí en este conversatorio. Y en esta tarde tenemos a nuestro querido maestro y miembro del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados, el maestro Alberto Castro Arrona. Maestro, ¿cómo estás? Bien, Teoc. Muchas gracias por la invitación. Pues no, al contrario, muchas gracias a ti. Sabemos que tienes muchas actividades pues, en estas fechas y gracias por abrirnos un espacio en tu agenda. Y bueno, básicamente nosotros queremos platicar contigo precisamente porque tú eres un especialista y tienes muchos años en el trabajo de el acceso a la información. Y bueno, yo te diría que la importancia, ¿cuál sería la importancia, maestro, de esta herramienta para el ciudadano? Hola a todos y nuevamente muchas gracias, Teoc. Es fundamental que toda democracia tenga estos instrumentos de acceso a la información pública. No es algo nuevo, ¿no? Esto que inicia en Europa hace más de 200 años, donde ya desde aquella época se garantizaba que los documentos que estuvieran en manos de una autoridad pudieran ser conocidos por los gobernados. Y eso, ¿no? Tardaron muchos años para que en nuestra democracia se pudiera llegar a tener. Tú recordarás que en la reforma, aquella política de los años 70, hacia finales de los 70, se estableció en este artículo sexto esta posibilidad, ¿no?, del acceso a la información. Sin embargo, por muchos años se le dio una interpretación totalmente política, ¿no? Se decía que era el acceso a la información que podían los partidos políticos tener en medios de comunicación y no era tanto que el ciudadano pudiera acceder a los documentos y a los datos que tuviera la autoridad. Por muchos años, pues este fue el criterio que la propia Corte determinó para esta famosa reforma política y que por primera vez en nuestra Carta Magna estaba el derecho de acceso a la información, ¿no? No es hasta los años 2000 cuando se reúnen un grupo de académicos, periodistas, a lo que se le conoce como el Grupo Oaxaca, que impulsan en esta agenda de reformas, esta en particular, que tenía que ver con el derecho a acceso a la información, pero de una forma real, que no fuera solamente una cuestión política y que todos tuviéramos acceso a ella. Cuando gana Vicente Fox, pues hace suyos estas propuestas del Grupo Oaxaca, y es que ahí surge ya una legislación específica y un primer organismo que en aquel momento, recordarás, era un descentralizado, ni siquiera tenía autonomía. Ese descentralizado pues era parte de la administración pública y después se fue fortaleciendo con los años hasta llegar a tener esta autonomía constitucional que hoy, bueno, pues ya sabemos que no les gusta a algunos, ¿no? Pero es algo, reitero, el derecho a acceso a la información fundamental en las democracias, ¿no? En cualquier parte del mundo que, digamos, tienen este régimen democrático, pues fundamental para que el ciudadano pueda acceder a saber el porqué de las cosas y qué está haciendo la autoridad y no se vuelva ahí como una situación totalmente que sepan unos cuantos, ¿no? Es un poco lo que está pasando hoy con el sistema de transporte colectivo, ¿no? No sabemos, el sábado hubo un incendio y hoy no sabemos cuántos transformadores se quemaron, si fueron uno, si fueron 3, 5. Parecería que la información no nos la quieren proporcionar. Y eso me parece que no abona, ¿no?, a dar certeza, claridad. Cualquiera que haya sido la situación, pues tendrían que ir dando información. Imagínate que empiezan a dar conferencias de prensa sin preguntas ni respuestas, ¿no? Y hoy la autoridad, cuando tú preguntas algo, lo primero que te dicen es que es inexistente esa información. Tú preguntas algo y dicen que no está en sus archivos. Y esa es la respuesta de hoy. Y contra eso, bueno, pues hay que ir y promover los recursos. Entonces, como puedes ver, aunque hoy está garantizado en la propia ley y hay un organismo autónomo, pues siguen todavía estas prácticas por parte de la autoridad para negar la información, para que el ciudadano no conozca qué se está haciendo y cómo se está haciendo.
Muy bien, maestro. Y bueno, realmente como lo acabas de señalar, yo entiendo que básicamente pues los órganos autónomos han sido como una especie de equilibrio pues para exceso de algunos poderes. Me refiero, tienen mucho poder algunos, evidentemente los tres órganos de gobierno, los poderes soberanos, tienen mucho poder y necesitan ciertos equilibrios como ahorita tú lo acabas de mencionar, hay en ocasiones poca información, incluso hay información, hay mayor información en los medios de comunicación que no sabemos si es filtrada o si es, se las otorgaron o qué pasa, pero en ocasiones por medio de un periodista te puedes enterar mucho más que por parte de un gobernante. Entonces, ¿tú cómo ves esto del equilibrio de los poderes en los órganos como los de las instituciones de la información? Mira, estos organismos surgen una vez que, digamos, los tres poderes han un poco dado de sí en ese equilibrio, ¿no? Tú recordarás que cuando se hablaba de las facultades de cada poder, pues había estas facultades que establecía la propia Constitución y que finalmente eran poco parecidas a las que hacía otro poder, digamos, la parte que tenía que ver como el juicio político. Oye, ¿por qué el poder legislativo hace una función que le corresponde al poder judicial, ¿no? Y este tipo de atribuciones, donde eran muy específicas y donde no quedaba muy claro de quién va a vigilar al vigilante, entonces empezaron a generar estos organismos con autonomía constitucional para que no hubiera que uno de los poderes estuviera detrás o estuviera utilizando esa facultad para ¿no? Perjudicar a otro. Entonces se buscó en estos organismos autónomos una cierta imparcialidad, objetividad, y donde quienes integran esos organismos, pues si bien es cierto, son en la mayoría de los casos designados por el Poder Legislativo, pues es un consenso de los actores políticos, de los partidos políticos, y estaban todos de acuerdo. Tú recordarás en el caso electoral cómo se va dando, ¿no? Cuando gobernación era la que decidía sobre qué pasaba en las elecciones y tenía todo el control, a pasar a esta ciudadanización de los órganos electorales, y que eso nos fue dando, digamos, un poco de tranquilidad y transparencia a los procesos electorales, ¿no? Igual en la parte que tiene que ver con los derechos humanos. Y imagínate hoy que eso que ya fue superado hace más de 20, 25 años, hoy estamos diciendo que no, que nos equivocamos y que hay que regresar al pasado porque aquello sí es lo que funciona. En un argumento, me parece, pues que se agota y que no es fundamental, que dicen es que es por la austeridad, ¿no? Si viéramos el caso de lo que representa para el presupuesto el Instituto de Transparencia a nivel nacional, pues es el 0.014% del presupuesto a nivel nacional, es no, nada, pero pues es un argumento que digamos en una campaña o que para algunos vende, es decir, es que es por austeridad que vamos a quitar a este organismo. Y entonces pues yo creo que esa no es realmente el fondo del asunto, sino tiene que ver con no querer dar información, el que no se les vigile y el que al final de cuentas no tengan a alguien que les haga este contrapeso, como tú bien señalabas, ¿no? Que les ordene dar la información y que esa parte no les gusta, ¿no? No les gusta que alguien más les diga lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer, ¿no? Si es que alguien señala a la autoridad, entonces son adversarios, ¿no? No puede ser blanco o negro, y eso creo que los organismos autónomos pues eran fundamentales en este, digamos, andamiaje democrático de los últimos, digamos, 30 años, ¿no? Si partimos desde la Comisión de Derechos Humanos. Entonces me parece que es fundamental, pero el argumento que hoy utiliza la autoridad para tratar de desaparecer estos organismos autónomos se agota y es muy limitado, ¿no? Maestro Alberto Castro Arrona,
hemos perdido en México la batalla para tener órganos independientes, ahora que un ejecutivo muy fuerte, pues decide él unilateralmente, pues decir que ya le parece que son demasiado caros. ¿Cómo ves, maestro? Mira, pues la batalla apenas empieza. Sin embargo, pues ellos tienen la mayoría en el Congreso. Yo sí creo que va a ser un gran retroceso. Y mira, te pongo un caso. Vamos a suponer, ¿no? Que el actual gobierno es totalmente anticorrupción, ¿no? Son incorruptibles, son gente honesta, que no hay corrupción, que, muy bien, pero ¿qué va a pasar después del 24, ¿no? Y llegase otro gobernante que no fuera como ellos, ¿no? Y que entonces pudiera hacer mal uso, ¿no? De todas estas atribuciones que hoy el Ejecutivo se está dando. Ese es el peligro que realmente hay hacia adelante. ¿Qué instituciones estamos dejando? Creo que hoy sí están aplicando aquella que decían al diablo las instituciones, ¿no? Ya nada más nos faltaría decir que en la propuesta para desaparecer a estos institutos autónomos, pues las Fuerzas Armadas sean quienes se encarguen, ¿no? De estos temas, porque pues, hoy para todas las Fuerzas Armadas sería, ¿no? Entonces yo sí creo que ese es un gran retroceso. Hoy el andamiaje de instituciones que se han construido a lo largo de los años, que se pueden ir perfeccionando, que tienen sus particularidades, sus errores, que tienen deficiencias, pero que han servido. Mira, yo te pongo un caso. En el 2008 nosotros hicimos auditorías ciudadanas, ¿no? A las alcaldías y encontramos en las alcaldías que había gastos totalmente superfluos. 2 millones de pesos en bocadillos, 20 millones de pesos en alquiler de sillas y mesas, no, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Mariachis, carteras de piel. Y en aquel momento lo denunciamos y alguien me dijo, oye, Alberto, ¿qué ganas con esto, no? Bueno, pues que la autoridad ya no lo hizo, ¿no? Porque sabía que los estábamos vigilando y entonces ya la autoridad no sé si hizo otras cosas, pero eso ya no hizo. Ya no rentó 20 millones en sillas y mesas, ya no compró carteras de piel, ya, ¿no? Vio que eso pues ya estaba siendo visto por el ciudadano. Entonces, sí sirve la transparencia, sin embargo, se le ha querido dar una connotación que solamente los periodistas, ¿no? Es que es un derecho elitista porque solamente para los académicos y para los periodistas, y tampoco es así. Yo te puedo decir que a través del derecho de acceso a la información se puede resolver muchas cosas del entorno. Yo si salgo de casa y veo que la lámpara está fundida, pues a través de transparencia le pregunto a la autoridad, oye autoridad, dime cuándo van a cambiar esa lámpara y te tienen que responder. Y si no te dan una respuesta, pues vas y pides esta revisión. Y al final, ¿sabes qué hace la autoridad? Dice, ya, ve y resuelve ese asunto para que no me estén preguntando. Entonces sí sirve, ¿no? El hecho de estar cuestionando a la autoridad sirve, porque mientras no te cuestione, pues no pasa nada. Pues el derecho de acceso a la información no es solamente un derecho de ciertos grupos. Yo sí creo que la gente cada vez se estaba empoderando más y hoy a la autoridad pues eso no le gusta. No le gusta que le pregunten si han comprado o no medicamentos para el cáncer de los niños. No les gusta que les pregunten sobre las pipas que compraron, ¿no? No les gusta que les pregunten sobre si han licitado o no, cuando más del 80% del presupuesto se ha adjudicado de manera directa. Por supuesto que no les gusta, pero esas son las reglas y son a las que uno se tiene que ajustar. En efecto, maestro Alberto Castro Roldán, lo que señalas es muy cierto y a nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, escuchar que el Ejecutivo nos habla de que es costoso, que cuesta 1,000 millones de pesos los órganos autónomos, pero se acaba de salir públicamente que se van a invertir 100 millones de pesos en un estadio de béisbol. Entonces, realmente me parece como mucha contradicción en esto que acabas de señalar, en donde no se me aplique a mí la cuestión de la verificación, que como ciudadano tenemos el derecho, porque ese es el problema. Ahora, por otra parte, ¿tú qué opinas acerca de que el presidente dice,
que ahora sí, si se le otorga la facultad de desaparecer a los órganos autónomos, él va a dar 72 horas para que si las autoridades no contestan, las multen. Pero entonces, bueno, ¿y qué no se podía hacer eso ahora también? Y claro, oye, es muy chistoso porque dice, bueno, ya que se reforme y que esta facultad esté dentro de la propia autoridad o dentro de una secretaría, como puede ser la función pública, todas las respuestas van a estar en 72 horas. Oye, ¿y por qué hoy no lo haces? No se requiere una ley, se requiere voluntad. Pero mira, yo te quiero decir que es algo no de hoy. Desde el año de 2003, cuando el actual presidente de la República era jefe de gobierno y se aprobó la primera ley de transparencia de la ciudad, pues uno pensaría que un gobierno, ya olvídate de izquierda, un gobierno democrático, pues iba a estar a favor de una ley así, ¿no? Pues no, si no ustedes recordarán, la vetó la primera ley de transparencia de la Ciudad de México, ¿no? Porque no le gustaba, ¿no? Ya desde ese momento. Y al interior del gobierno se manejaba que él decía que esto era una caja de Pandora, ¿no? Que no teníamos que abrir esa caja de Pandora, que era un gasto, y, ¿no? Entonces es algo que siempre él lo ha visto como algo contrario a la administración. Desde aquel momento, vetando esa ley, pues demostraba que no le gustaba este tipo de organismos. Y hoy, pues bueno, también yo te diría, ¿por qué en este momento? ¿Realmente este es el debate de hoy día para los mexicanos? Yo creo que el debate tiene que ver con la tragedia de salud, la tragedia económica que estamos viviendo. Hoy 130,000 muertos por esta pandemia en cifras oficiales. ¿Cuántas personas están en el desempleo? ¿Cuántos negocios han cerrado? Ese es el tema, pero parecería que nos quieren llevar a otro tema para no seguir hablando de esto, ¿no? Hoy, la gobernante de la ciudad, ayer diciendo que hay que quitarle el dramatismo, ¿no? A esto de la pandemia y las muertes, pues es dramático, es trágico, y ellos quieren llevarlo a otro lugar el debate, ¿no? Hoy nos están llevando al debate de los organismos autónomos cuando yo no veo que haya manifestaciones en las calles pidiendo que desaparezcan, no veo sectores que lo pidan, sino es como una cortina de humo, más me parece eso. Desafortunadamente, hoy tienen las mayorías para poder hacer estas reformas y que desafortunadamente todo lo que se ha hecho en estos últimos años pues va a ir en retroceso. Sí, pues básicamente, bueno, hemos visto cómo inclusive los líderes de las cámaras que han sido gente del partido que está en el gobierno, pues son llamados inclusive públicamente y son regañados y les dicen que no hacen su trabajo, que para que le fueron enviados a esas cámaras. Y yo me pregunto entonces qué ha sucedido con la división de poderes y sobre todo no porque uno vea o busque la tradicionalidad, sino porque finalmente hay equilibrios que nosotros sabemos que, o no sé tú cómo lo veas, maestro, es bueno que exista una unilateralidad en el pensamiento de un gobernante que no tenga equilibrios. No, por supuesto que no. Por eso Montesquieu, ¿no? Habló de esta división de poderes, ¿no? En donde uno iba a equilibrar al otro y se iban a supervisar entre sí. Pero hoy parecería que cualquier cosa que se opone al ejecutivo, ¿no? Es un adversario. Si alguien opina diferente, es un adversario y no puede ser así. Hoy lo acabamos de ver en Estados Unidos. Hoy lo que sucedió hace unos días en la toma del Capitolio, ¿no? Las instituciones, ¿no? Pudieron sacar adelante este proceso y hoy va a haber una transición, pero con base en las instituciones. Imagínate que hubiera estado la facultad en el actual todavía presidente de los Estados Unidos. Bueno, no, aquello hubiera sido más caótico, no, hubiera sido algo muy grave. Entonces, hoy se le está dando un presidencialismo, una serie de facultades que no van a ayudar.
tal vez en el momento le va a ayudar a él para sacar adelante algunas cosas, pero después el país sigue y los que vengan detrás van a tener instituciones totalmente débiles. Y si no es el caso, digamos, del actual gobernante, pero el que viniera fuera un tirano, pues no puede ser. Por eso cada institución tiene una razón de ser. Y el tratar de ir al pasado, ¿no? Para ver hacia el futuro, pues está muy complicado. Entonces, yo sí creo que todos estos organismos se pueden perfeccionar, pueden fortalecerse, pero no desaparecer. El desaparecer, recuerda, ¿no? Decían, hay algo ahí en las estancias infantiles, ¿no? Hay algo de corrupción. Bueno, pues sí, vean quién es el corrupto y sanciónenlo, métanlo a la cárcel, pero no desaparezcan las estancias. Y es lo mismo que va a pasar con los organismos autónomos. Oye, hoy su justificación es que gastan mucho. Bueno, pues baja el presupuesto, ve la parte de salarial, pero no los desaparezcas. Pero sin embargo, esa ha sido la lógica. Algo no me gusta, lo desaparezco. Es más, hoy para una narrativa se han cambiado los nombres de secretarías por el hecho de cambiarlo. Oye, ¿y en el fondo qué? No, bueno, nada más es para que la gente entienda de qué se trata. Pues sí, pero eso no nos sirve de mucho. Mientras siga todo, ¿no? Te recordarás esto del instituto, hoy que se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Pues ahí mismo se siguen robando las cosas, siguen amañadas las cosas. Pues sí cambió el nombre, pero las conductas no. Entonces yo sí creo que tiene que ver con una narrativa del actual gobierno, pero que a la larga nos va a perjudicar. Claro, maestro, y sobre todo, pues también la voluntad del gobernante, bueno, que en este caso el Ejecutivo, pues es el gobernante más fuerte y que en este momento, por ejemplo, pues hemos visto dañada la estructura de autonomía de órganos como la propia Fiscalía General de Justicia, como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso el Banco de México. Y bueno, ahora que se habla acerca de desaparecer el Instituto de Acceso a la Información, que se plantea hacer esto, pues escuchando la opinión, ¿no? De un secretario de la Comisión Federal, perdóname, de un director de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que pues no hay problema, que puede funcionar. Bueno, es que él lo funcionó en otro sistema cuando él fue el secretario de Gobernación y tenía en su momento el poder de controlar las elecciones, ¿no? ¿O cómo ves, maestro? Por supuesto, te digo, estas facultades en exceso para el Ejecutivo, tarde o temprano nos va a hacer crisis. ¿Y por qué? Porque, reitero, vamos a pensar que el actual gobernante y su grupo es gente bien intencionada, no son corruptos, son honorables, en fin, pero después vendrán otros. Y es ahí donde no puedes estar haciendo una estructura gubernamental a modo. No es que el actual gobernante vaya a estar 20, 30 años en el poder, ¿no? Le quedarán 4 más, de tal suerte que esa es la parte que no se ha visto. ¿Qué va a pasar después de? Como sea, ¿no? Te pongo el caso, hoy, otra vez, el caso del metro. ¿Por qué no han dicho, desde el año 97 ha gobernado un partido de izquierda, ¿no? Digamos, un partido o gobernantes que han salido de procesos democráticos y pues el mantenimiento que necesitaba el metro pues no se le había hecho, ¿no? Pero yo no he escuchado que alguien diga que esos gobiernos anteriores y que no hicieron nada y que se transaron el dinero. Eso no, nadie lo ha dicho, ¿no? Entonces, me parece que la narrativa que va haciendo el gobierno, pues es en razón del momento. Y hoy al gobierno le conviene poner este tema para desviar la tragedia, reitero, de salud y la tragedia económica que está viviendo el país. Si con esto desaparecer realmente estos institutos autónomos, solucionamos la parte de la tragedia económica y la tragedia de salud, hagámoslo, pero eso no es así. Entonces solamente me parece que es desviar el debate a otros temas y que finalmente lo está logrando el actual gobierno. Yo creo que es un error, es un sinsentido
desaparecer a estos organismos públicos autónomos. Tenemos que fortalecerlos. Se tienen que revisar, por supuesto, pero no desaparecer. El volver a construir todo esto va a llevar muchísimos años y esos van a ser años perdidos porque vamos a no tener el acceso a la información, ¿no? Lo que decíamos, pues si lo dan en 72 horas, ¿por qué no lo han estado dando, no? En estos 2 años debería ser el gobierno más transparente, pero parece que no, es como para decir eso sí, esto no, esto vamos viendo, ¿no? Sí, y bueno, el alegato que se maneja es que ya ganamos y ahora ya todo cambió. Pues eso no puede ser, es como decir que ahora el sol va a salir por decreto presidencial a las 12 del día, ¿no? Claro, y lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, este gobierno, ¿no? Sale a unos días de salir, pero va a haber continuidad porque las instituciones, ¿no? Dan esa continuidad más allá del hombre, ¿no? Porque si no nos volvemos en estos gobiernos de caudillos, ¿no? Donde es el que determina todo, ¿no? Pues tiene que haber instituciones para que trasciendan a las personas y parecería que hoy estamos en un sentido totalmente diferente, es decir, que las instituciones tienen que estar al servicio de la persona y no puede ser eso, ¿no? Sí, maestro. Y bueno, también finalmente desmantelar toda la infraestructura nos costó tanto dinero a la sociedad. Desmantela todo, rómpelo todo y después tendremos que regresar porque al final sí hay una necesidad incluso constitucional, hay un mandato constitucional, hay un mandato ante los organismos internacionales acerca de la transparencia. Entonces yo no entiendo cómo podríamos pasar a regresar a hace 20 años, ¿no? Sí, por supuesto. Y te digo otra cosa. ¿Qué va a pasar con la protección de datos personales, no? Porque este Instituto de Acceso a la Información también ve la parte de datos personales, la privacidad de datos personales. Hoy, ¿quién va a ver eso? Ah, también la Secretaría de la Función Pública. Bueno, pues entonces esta secretaría va a ser una supersecretaría, ¿no? Y que hoy, como ahorita también hay otro debate, de que si las aplicaciones de los celulares pueden tener nuestra información y si esta información la van a cruzar. Bueno, pues ese tipo de institutos tendrían que velar para que esto no suceda, como en el caso de países de primer mundo, Alemania, ¿no? Alemania es un país donde el tratamiento de datos personales es fundamental, ¿no? Ahí no puede una empresa, como se llame, hacer uso de los datos personales. Entonces, pero aquí parecería que no, es como para que también ahí no haya quien pueda estar revisando. Entonces, esa parte también es fundamental, ¿no? Nuestros datos personales, hoy quién va a cuidar que no se estén, se está haciendo mal uso de estos y que finalmente, si alguien lo hace, sea sancionado. Entonces, es algo grave también por lo que hace a datos personales, ¿no? Maestro Alberto Castro, esto también repercutiría en los órganos autónomos, por ejemplo, acá hay en la Ciudad de México, a su vez, y también dijéramos a las alcaldías, o cómo sería si es que se llegara a aprobar esta situación tan grave. Sí, por supuesto. Como tú sabes, hoy hay un sistema nacional de transparencia donde participan todos los institutos de los estados, ¿no? El Archivo General de la Nación, representantes ahí de la Corte, en fin, ese sistema, al quitar, digamos, a quien coordina el sistema, que en este caso es el Instituto Nacional, el INAI, pues ese sistema de transparencia pues ya no existiría como tal. Y entonces, por ende, las reformas empezarían en los estados a seguir un poco la reforma constitucional a nivel nacional y estos tenderían a desaparecer. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de un instituto nacional dentro de este sistema? Que si tú no te favorece, no estás de acuerdo con la respuesta o la resolución que el instituto local de algún estado haga a una petición tuya, ¿no?
porque fuiste a la autoridad, le pediste algo, la autoridad te lo negó y te vas al recurso de revisión, pero digamos que ese Instituto de Transparencia Estatal te dice, no, Teo, no te pueden dar la información. Bueno, hoy en este sistema tú tienes la posibilidad de ir a una segunda instancia, que es este Instituto Nacional, ¿no? Entonces, digamos, si estuvieran coludidos, ¿no? La autoridad de transparencia local con el ejecutivo de ese estado. Perdón, Teo. ¿Me escuchas ahí? No te escucho, a ver, déjame. Sí, te escucho, Alberto. Perdón, tenía apagado el micrófono. No, entonces te decía, este sistema te permite ir en una segunda instancia. Se apagó tu cámara. Dame un segundo para contestar, porque si no me van a seguir llamando. ¿Me das un minuto? Sí. Déjame contestar. Te comentaba que hoy, si una persona no les dada una respuesta por parte de un ejecutivo de algún estado, acude a su recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia de esa entidad. Y digamos, si el Instituto de Transparencia también le niega la información, pues ese particular puede ir en una segunda instancia al Instituto Nacional de Transparencia. Así funciona hoy el sistema, de tal suerte que al quitar al Instituto Nacional, pues ya no habría una segunda instancia de entrada. ¿Qué también tiene hoy el Instituto Nacional como una atribución? Pues el poder atraer asuntos por su relevancia. Digamos que si ellos ven que en algún estado alguna solicitud no ha sido atendida, pues ellos pueden atraer ese recurso sin que lo resuelva el Instituto de Transparencia del Estado. Entonces, esa es otra atribución. Hoy, pues los ejecutivos de los estados pues pueden tener, digamos, controlados esos institutos de transparencia local, pero a nivel nacional ya no lo podrían hacer. Entonces, digamos que estaba funcionando el sistema. Como todo, se va perfeccionando, pero ya había ido tomando forma. Entonces, al desaparecer el Instituto Nacional, pues por ende, los estados, y más aquellos estados que son, digamos, afines al actual gobierno federal, pues irán desapareciendo sus institutos de transparencia estatales. Así es que, pues ya el sistema quedaría totalmente desmantelado. Sí, maestro Alberto Castro Rona. La pregunta también entonces sería, por ejemplo, hablemos del Poder Judicial. El Poder Judicial hoy publica debe tener publicadas sus sentencias de cada uno de los jueces de diversas órdenes y competencias. El local. Supongamos que ya no existiera el órgano del instituto local, pues ya no podríamos en su momento solicitarle al instituto local y tampoco existiría el federal. Entonces, si tampoco existe el federal, entonces ya la controversia la tendríamos que plantear directamente ante los tribunales federales. Y entonces yo no sé si las cargas de trabajo, aún ya los tribunales federales tienen tanto trabajo y todavía les vas a aventar esta carga. No sé cómo lo ves, maestro. Es totalmente cierto lo que tú dices. Si hoy día los propios institutos de transparencia, tanto estatales como a nivel nacional, tienen una carga de trabajo importante, ¿no? Imagínate que eso ahora pase a los tribunales. Va a ser una cosa... Y ¿sabes qué también pasa? Más allá de la carga como tal, pues es que muchas de estas autoridades del Poder Judicial desconocen del derecho de acceso a la información, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento se permitía presentar el amparo si es que el Instituto de Transparencia de la Ciudad no te respondía favorablemente, pues tú te podías ir al amparo. Entonces, cuando ibas a promover el amparo, pues la autoridad desconocía del derecho de acceso a la información porque no era su especialidad, ¿no? Entonces, tú tenías que explicarle qué decía la ley y por qué es que acudías, en fin, era un poco difícil que conocieran al 100% este derecho. Hoy,
pues no solamente es la carga, sino también la especialidad del tema. Es decir, no es solamente el resolver, sino con base en qué lo van a resolver, ¿no? Entonces va a ser muy interesante, porque además ya se convertiría en un asunto de un amparo meramente administrativo, ¿no? Contra una resolución de una autoridad administrativa. Entonces, ya no habría como tal una ley, sino habría tal vez un reglamento y que aplicaría para la Secretaría de la Función Pública particularmente, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que se había ganado en la legislación de transparencia, pues quedaría a un lado y regresaríamos al derecho administrativo cuando pues, lo que se buscaba era la especialización de este derecho de acceso a la información, ¿no? Claro, maestro. Y bueno, conforme al planteamiento que se escucha en las noticias, entonces se estaría pensando aprobar esta desaparición de órganos autónomos en esta misma legislatura. Sí, por supuesto. Y yo te quiero decir que eso también te da un poco de noción que el actual ejecutivo tal vez no confía tanto en que va a repetir el Congreso la mayoría que hoy tiene, ¿no? Entonces, antes de cualquier otra cosa, mejor aquellas reformas que nos quedan pendientes hay que hacerlas antes de la próxima elección, antes de la próxima legislatura, ¿no? No se sabe. Entonces, ellos están acelerando todo para hacer estas reformas, ¿no? Eh, yo también creo que tiene que ver un poco con el calendario electoral, para que todavía puedan ser aprobadas y que lo que diga el Ejecutivo, como en aquellos viejos años donde el presidente de la República decía algo y el legislativo solamente levantaba la mano, pues una cosa así está sucediendo, ¿no? Lo que diga usted, señor presidente, ¿qué hora es la que usted diga, señor presidente? ¿No? Esa es un poco la lógica y creo que lo van a hacer en este periodo que viene antes de que termine la actual legislatura de la Cámara de Diputados. Es curioso, como si estuviéramos regresando a los años 60, 70, el discurso que teníamos antes con el PRI, ¿no? Que era muy clásico esto que acabas de mencionar y da un poco de terror, ¿no? Porque al final, pues por ejemplo, ahora que nos damos cuenta que hemos superado o que creemos que hemos superado y que estamos en una etapa de mayor democracia, pues nos están regresando a lo que mucha gente joven no conocía, ¿no? Con esta cuestión que es un poco desconocida y hasta siniestra, ¿no? Por supuesto, totalmente. Y esta es la parte que tú dices, oye, no podemos ir al pasado para ir hacia el futuro, ¿no? Es decir, eso ya fue algo que se fue agotando a lo largo de los años. Es como si hoy dijéramos que las elecciones van a regresar a manos de la Secretaría de Gobernación. Ah, ¿cómo? ¿No? O que la materia de derechos humanos lo va a ver la Secretaría de Gobernación, o lo que se ha tratado de hacer con el Banco de México, ¿no? Vulnerar su autonomía y decir, no, no, bueno, ya ese va a ser otra área del Ejecutivo. Me parece que eso no debiese ser, pero desafortunadamente no hay una oposición, ¿no? Ni en los números, ni en los hechos que esté dando el debate. Desafortunadamente eso está también sucediendo y que yo creo que la próxima elección va a ser importante pues para que el ciudadano pueda decir, oye, esto no me agrada cómo se están dando todas estas reformas y por lo tanto, pues poner a legisladores de otros partidos para que realmente haga un contrapeso. Hoy, ¿cuál es el contrapeso del legislativo si el actual partido gobernante pues tiene las mayorías, ¿no? Pues no, realmente puede haber algún debate al interior de la Cámara, pero al final de cuentas los números les da para hacer esa reforma y otras. Y es curioso que estamos en un tiempo en donde realmente la urgencia sería la cuestión de salud pública y la cuestión económica.
y se me hace que se le está dando demasiada importancia a este tipo de reformas, pues seguramente hay trasfondo, pero digo, lo tengo que decir así muy claro porque la verdad yo no entiendo cómo es, y la gente en general, no podemos entender cómo un gobierno esté hablando de esta circunstancia cuando tenemos enfrente un problema tan grave de pandemia y seguimos teniendo un problema de falta de información. O sea, eso no se ha resuelto y bueno, si tú le pegas a uno de los institutos, el siguiente seguramente será el Instituto Nacional Electoral. Sí, bueno, acuérdate hoy el debate que ha iniciado, ¿no? En mayo del año pasado, el presidente dijo, sí, yo puedo suspender estas conferencias de la mañana, ¿no? Mientras esté el proceso electoral, digamos, estén las campañas, pues hoy ha dicho lo contrario. Y entonces ha tenido que salir el presidente del Instituto Nacional Electoral a decir, no, no estamos prohibiendo que salga a dar sus conferencias cada mañana. Lo que se prohíbe desde hace casi 3 años es que se transmitan de forma íntegra. Esto quiere decir que sí, podrá haber cápsulas y podrá los medios tomar, pero no se podrá hacer una transmisión completa de estas conferencias. Entonces, en mayo, el presidente dijo algo y hoy dice lo contrario, ¿no? Regresando al tema de acceso a la información, tú recordarás que en algún momento, en una de las mañaneras, el actual presidente dijo, y voy a firmar el compromiso que no me voy a reelegir, y lo hizo ahí frente a los medios. Bueno, después se le pidió copia de ese documento y contestan que no se encuentran los archivos, ¿no? Y lo hizo frente a los medios. ¿Ese documento dónde está? Pues es inexistente para la autoridad a ese grado, ¿no? Entonces, bueno, pues si fuera así, como dice, pues a las 72 horas hubiera entregado ese documento. No es así. Entonces, una cosa es el discurso y otra son los hechos. Y me parece que hoy no está checando en el discurso del acceso a la información lo que se dice y lo que se hace. Sí, y bueno, también la jefa de gobierno en una desafortunada intervención, pues sale a defender políticamente al presidente y también dice que le coartan la libertad. Digo, y bueno, y la señora jefa de gobierno, pues digo, yo creo que tiene muchos problemas aún para andarse metiendo en los federales, ¿no? Claro, totalmente. Y yo reitero, pueden tener deficiencias estos institutos a nivel estatal, a nivel nacional. Yo mismo, en el año de 2009, denuncié muchas cosas del Instituto de Transparencia de la Ciudad, ¿no? Que hacían muchos viajes, que tenían gastos en exceso, se pagaban gastos médicos, pero no era desaparecerlo, era poner orden en lo administrativo. Y eso es muy sencillo, se aprueba una ley que aplica a todos estos organismos públicos autónomos, que por cierto, ese es mi tema de tesis, hoy me voy a quedar sin tema. Mi tema de tesis era cómo poner orden en la parte administrativa a estos organismos autónomos, ¿no? Así como existe una ley de entidades paraestatales, tendría que haber una ley para estos organismos autónomos estableciendo ciertos parámetros en la parte administrativa. Sin embargo, no era desaparecerlos, era fortalecerlos. Sin embargo, hoy pues ya algo que no me agrada, que se desaparezca. Oye, pero que solamente es un poco, en algunos lugares hay corrupción. No, 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 que desaparezca totalmente. Y te digo, un poco a manera de broma, pues después van a decir que el ejército se haga cargo de la parte de transparencia, de las elecciones, de la violación de derechos humanos, ¿no? Al paso que vamos, esa sería un poco la Bueno, pues lógica. sí, si ya están en la construcción y si ya están haciendo aeropuertos, si están haciendo tranvías, si están manejando bancos, bueno, pues no nos extrañe que pudiéramos tener un mayor auge, ¿no? En la Claro, participación militar, ¿no? claro, totalmente. Y que no debiese ser, ¿no? Los militares tienen una función específica y por eso el gobierno civil, ¿no? Pero estamos regresando
parecería antes de los 40, ¿no? Cuando los Cuando, presidentes eran generales, ¿no? así es, tú recordarás, ¿no? Entonces, parece que queremos regresar a aquel pasado que ya sabemos, ¿no? Cómo funcionó. Hoy tendríamos que ir a una evolución, ¿no? A evolucionar, pero parecería que vamos hacia el pasado, pensando que el pasado fue mejor. Pues sí, hay cosas que funcionaron, pero que hay que adaptarlas al entorno actual, ¿no? No puede ser que sigamos pensando en que el Estado benefactor solamente, ¿no? No, pues hay otras políticas que hoy se tienen que ver, y esa es la parte que a veces creo que no están dispuestos a escuchar otras voces, a escuchar a quienes no piensan como ellos, ¿no? Y que si piensas contrario a ellos, pues te vuelves el adversario, cuando pues no debería de ser así. Sí, porque al final todos tenemos la misma constitución, todos somos mexicanos y todos queremos que nos vaya bien a todos, ¿no? Por supuesto. Maestro Alberto Castro, Arrona, ¿tú qué piensas entonces, por ejemplo, en viendo hacia esta evolución mexicana, hacia un futuro? ¿Cómo ves los órganos autónomos? ¿Cómo ves la transparencia? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Tú decías incluso que hay una ley que podríamos regular, ¿no? ¿Cómo ven estas nuevas generaciones la esperanza que tenemos en un nuevo quehacer político y público? Claro. Mira, yo creo que es fundamental cómo podemos fortalecer todas estas instituciones antes de pensar que hay que quitarlas. Es como aquel médico que haga un diagnóstico y diga, oye, si tienes fracturada la pierna, no, pues amputen la pierna, no, ¿no? Hay un tratamiento, vamos a ver qué se puede hacer. Es igual con estas instituciones. Yo mismo te decía, mi tema de tesis doctoral tiene que ver cómo fortalecer a estos organismos públicos autónomos. Entonces, ¿qué sería evolucionar? Ir a que todos estos organismos autónomos tuvieran parámetros, ¿no? Tanto en la elección, en su integración. Ahí yo decía, bueno, ¿por qué el Instituto Nacional tiene un número de integrantes y el INAI tiene otro y Derechos Humanos es una sola persona, cuando deberían de ser pues, sus órganos colegiados integrados por el mismo número de personas, ¿no? Digamos, como en una cuestión general, la cuestión de género, ¿no? Fíjate, aún la ley estableciendo cuestión de género, pues no se respetaba. Era el caso de la ciudad, en el Instituto de Transparencia de la Ciudad, decía que se iba a privilegiar que hubiera equidad, ¿no? En su integración, y no fue así, ¿no? Había más hombres que mujeres y la ley decía otra cosa. Entonces, sí me parece que la evolución tiene que ir hacia esos nuevos tratos, hacia esos nuevos tratados que permitan que estas instituciones no desaparezcan, sino se fortalezcan y cada vez dando mayor participación al ciudadano. Una forma de la integración, decían, es que es el reparto entre los partidos políticos, se ponen de acuerdo, ¿no? Bueno, si eso no funciona, pues vamos a buscar otro mecanismo, ¿no? Donde pueda ser la fórmula para llegar a estos organismos. Si tal vez se tendría que hacer algún curso y después de ese curso todos pudieran ser evaluados y donde no los partidos tuvieran como la última palabra, ¿no? Un poco lo que pasa en la parte electoral, ¿no? Que se ha ido perfeccionando, pero desaparecer no es, creo, la solución. La solución o la propuesta es cómo los fortalecemos. Y sí, si se requieren leyes, ¿no? Leyes generales para todos ellos, pues se podrían hacer. Y de manera particular, pues ir viendo el caso de cada uno de estos organismos. Oye, hay excesos, pues quiten esos excesos. Es mucho lo que se gasta, pues disminuyan y vean cómo con menos se hace más. Y creo que esa tendría que ser la ruta. Lo otro no me parece una cuestión sensata, no me parece una cuestión que abone y fortalezca la democracia en este país.
Pues maestro Alberto Castro, muchas gracias por todas sus opiniones. Quisiéramos volverte a invitar para también hablar, ahora que viene ya la cuestión electoral, sé que habrá, también tú tienes un gran, amplio conocimiento en esa materia y nos gustaría seguir conversando contigo, maestro Arrón. Esperemos que puedas aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, Teo, y te agradezco la invitación y un saludo a todos. Pues muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, Teo.